Vamos a retomar un tema internacional que le hemos estado poniendo atención porque el gobierno de Venezuela señaló que su presidente Nicolás Maduro había sido blanco de un intento de atentado con drones, el cual habría fracasado, pero con un saldo de 7 personas heridas. Para analizar este hecho que generó reacciones en la comunidad internacional, hablamos con Gilberto Aranda, analista internacional de la Universidad de Chile. Gilberto, muchas gracias por acompañarnos en este día domingo. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Bueno, primero, el análisis que haces tú a una mirada general de lo que pasó en la tarde de ayer, que tiene varios focos, podríamos decir. Sí. Bueno, sabemos que a las 5:15 hora de Venezuela se produjo un estallido, eso está fuera de cualquier duda. Hubo una explosión y un estallido. Pero luego hay distintas versiones. Si creemos la versión oficial venezolana, se trata de un intento de atentar contra la vida del presidente Maduro, que además muy rápidamente tiene detenidos, en menos de 2 horas son arrestados, detenidos, y hay una investigación en curso que dirige el fiscal general. Un punto que llama la atención, de Sí, hecho. y además lo que más llama la atención es que se ha inculpado al presidente de Colombia, que en una semana más deja el poder, Claro. el presidente Santos. Esto me parece bastante delicado, por no decir grave, porque inculpar a otro jefe de Estado aun cuando haya cierta evidencia que no se ha mostrado, o sea, todavía no tenemos a disposición la evidencia. Eso se nos ha dicho va a ser el día de mañana. El fiscal general presentaría públicamente las evidencias, pero la verdad es que inculpar a un jefe de Estado me parece delicado. Yo diría que por prudencia, aun cuando se tuviera cierta evidencia, habría que esperar para confirmar. Sin embargo, esto ha ocurrido y hay otras visiones, otras versiones, como algunos testigos de la misma Guardia Bolivariana, que más bien desde un puesto anónimo han dicho que la verdad es que no hubo ni siquiera, no se vieron drones, no hubo disparos, porque este atentado, ¿verdad?, es con drones aparentemente. Claro. No es probable la tesis ni siquiera de los disparos en contra de los drones, y por lo tanto lo que tendríamos desde algunos puntos de vista sería el aprovechamiento de un estallido en algún departamento para de alguna manera hacer desvío de atención en un momento tan crítico de la historia venezolana, donde no solamente tenemos una inflación galopante, sino que además a las fuerzas sociopolíticas a punto de entrar en ebullición. De hecho, este supuesto atentado ocurre justo cuando él estaba en este acto militar, estaba defendiendo las medidas económicas implementadas y que han sido altamente cuestionadas también en los últimos días. Sí. El próximo 20 de agosto van a ser anunciados un nuevo paquete de medidas económicas para de alguna manera rescatar al país de una situación que es inédita en la historia venezolana y que tiene varios millones, diría yo a esta altura, venezolanos diseminados en muchos lugares de Sudamérica y del mundo en general, entre otros el mismo país, Chile. Pero ciertamente lo que más preocupa es que la oposición, ahora congregada en el Frente Amplio, el nuevo referente o plataforma que de alguna manera está sucediendo a la Mesa Unidad Nacional superada por los acontecimientos, ha dicho que va a hacer un llamado a la huelga general. Entonces llama la atención este atentado en esos momentos y al menos nos hace tener algunas dudas respecto a las autorías. Sin embargo, me parece que hay que hacer precisamente lo contrario que hace circular la versión oficial del gobierno venezolano. Creo que hay que tener prudencia, hay que mirar todo con prudencia porque se trata de una investigación en curso. Sí, y de hecho, retomando lo que decías, la oposición también dice que esto, a juicio de ellos, lo que busca es aumentar la represión en el país a propósito de quizás un argumento de seguridad. Sí, en otras palabras, suspender las garantías constitucionales. Claro. De un país que ya tiene varios elementos excepcionales, como más de un centenar, por citar un número que probablemente es mayor que ese, más de un centenar de presos políticos detenidos en centros específicos o haciendo arresto domiciliario o con libertad vigilada, y bajo ese pretexto serían suspendidas las garantías constitucionales, lo que permitiría al gobierno operar con mayor tranquilidad en un momento muy delicado, donde están a punto de anunciarse medidas económicas el 20 de agosto, y también teniendo muy en claro, y esto lo sabe la oposición, que este segundo semestre de 2018 va a ser crucial para lo que venga de la historia venezolana. Yo tengo la impresión de que si no hay un cambio, un pacto, un acuerdo, un consenso en este semestre, lo más probable es que las medidas hieráticas del gobierno se incrementen y por lo tanto entremos en otra lógica ya bastante más autoritaria, donde no exista quizás ninguna posibilidad
de alterar el rumbo fijado por el gobierno Maduro respecto a los años que vienen. A mí me parece que entonces que lo que dice la oposición venezolana de que este semestre es crucial para un acuerdo de transición o cualquier otro tipo, si no es ahora, es muy difícil que ocurra después. Y esta situación empeora aún más, me imagino, este camino bien difícil para lograr finalmente un acuerdo en esa materia. Sí, la verdad es que es sumamente difícil porque hay que decir que políticamente el gobierno Maduro ha hecho jugadas que inesperadas. Ya desde el momento en que de alguna manera le quita la iniciativa política a la oposición, ya en ese mayo del 2017, cuando llama a la Asamblea Nacional Constituyente para crearla de manera corporativa, casi como una democracia orgánica, como diría algunos como Franco, y donde un tercio de esta Asamblea Constituyente es elegida por cuerpos y no por sufragio universal, desde ese momento le arrebata la iniciativa política a la oposición y todo lo que hemos visto después, ya sea en diciembre del año pasado, en mayo, el 20 de mayo, o sea, todas las posteriores elecciones, incluyendo la reelección de Maduro, de alguna manera han dado testimonio de que aun cuando el número de personas que votan es de alrededor de un 40%, 46% exactamente en la última del 20 de mayo, la verdad es que logra legitimarse ante la institucionalidad bolivariana. Entonces, en ese cuadro, yo diría que es muy complejo desanimar al gobierno de no seguir un poco el propio cronograma que se ha tratado. Yo diría que el núcleo más madurista está muy férreamente unido y aglutinado, y más bien es la disidencia del círculo colindante la que podría tener algún tipo de pacto con la oposición. Insisto, esto sin embargo se ve difícil, y más bien yo diría que el camino de la huelga general es lo que está apostando este Frente Amplio de reciente creación en Venezuela. Un complejo panorama el que prevés tú, y también apuntar a otro tema. Acá, volviendo quizás a lo que tiene que ver con el emplazamiento a otro país, o acusación a otro país, se habla de Juan Manuel Santos. Sin embargo, acá ya se instaló un escenario de crisis mucho más complejo que el que había ya antes de los dichos de Maduro. Entonces, finalmente, todo esto lo va a tener que enfrentar el país vecino y su nuevo presidente. Sí, bueno, desde luego el presidente Duque, el presidente electo que asume en los próximos días, va a tener una compleja panorama respecto a su vecino. Es un presidente que pertenece más bien al ala derecha del espectro político colombiano. Absolutamente opositor a lo que está pasando con el régimen Así de Maduro. Es, y por lo tanto se espera que sea mucho más férrea tanto en su postura respecto al conflicto interno, le hace los acuerdos con la FARC, pero también respecto a Venezuela, donde también hay acusaciones de estar operando en conformidad o en consenso con la FARC. Por lo tanto, se ve un panorama oscuro. Ahora, a mí me parece bien delicado lo que ha pasado respecto a la responsabilización del presidente Santos, porque el presidente Santos en algún momento logró un cierto nivel de diálogo, yo no iría de acuerdo completo, pero un modus vivendi con el presidente Maduro, que en los últimos meses se fue desgastando, desde luego, y en este modus vivendi había un nivel de interlocución, y yo diría sin diatribas, sin acusaciones. Eso me parece que ese límite se ha rebasado una vez más, y también me parece que es bastante fácil acusar a un presidente que está a punto de retirarse del poder, y por lo tanto hace pensar a algunos de que acá sí hay ciertos aspectos de desvío de atención. Yo no quiero decir que descarto la tesis del atentado, no lo estoy descartando, digo que es necesario más tiempo para que los servicios de seguridad funcionen y puedan hacer una tarea, y presentando evidencia se despeje cualquier otra duda. Por el momento me parece que cuando se hacen responsabilizaciones tan rápidas y aceleradas, la tesis de alguna manera el desvío de la atención gana espacio. Gana espacio. Y lo otro también, acá no solamente se acusa a un presidente que todavía está en ejercicio, en que le queda muy poco, sino que Maduro habló de financistas estadounidenses, y ahí entra en el ruedo ya también Estados Unidos. Y cuesta comprender que en este marco sea Maduro quien diga que o le pide ayuda, si se puede decir, a Donald Trump para que se pronuncie. Sabemos que la respuesta fue absolutamente negativa, pero se involucra a otro país diciendo que hay financistas allí y que es Donald Trump el que tiene que intervenir. Hay un aspecto en que el presidente Trump y Maduro se parecen, ¿no? Independientes que están en las antípodas políticas, que es su incontinencia verbal. Son políticos que dicen muy rápidamente lo que piensan, lo que parece que es premiado por algún sector del público, pero tenemos una muestra en este mismo día de ayer y hoy con lo que pasado en Colombia. Ahora,
Yo quisiera decir que el consejero de Seguridad Nacional norteamericano ha desechado cualquier posibilidad de participación de Estados Unidos en un intento de magnicidio. Y si bien Estados Unidos tiene un largo historial, Washington tiene un largo historial de intervenciones y financiamiento de actividades expositoras en países que no les son afines, yo diría que es necesario un poco más de tiempo y un poco más de calma. Más bien diría que el presidente Maduro tiene ya por lo menos 20 veces acusado de complot externos para derribarlo. Este es uno más que sí, con una imagen muy estridente, que es la de este estallido y este intento de los guardaespaldas por protegerlo. Pero esos 20 intentos de complot que ha denunciado nos hace pensar que tenemos que mirar con calma y esperar. Y de cualquier forma, yo quisiera además decir algo que tal vez no completé, que es importante decirle a la gente. No sabemos lo que piensan el sector no cupular de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Sabemos que la cúpula y el ministro de Defensa, el Vladimiro Padrino, ha dicho que está absolutamente plegado al gobierno, pero no sabemos cómo piensan aquellos oficiales de mediana y baja graduación, de joven graduación, que ya han protagonizado el año pasado, en junio y en agosto, dos hechos bien complejos, y podría haber, no se puede descartar un ruido de sable a propósito de estas acciones. Por eso es que incluso hay que tomar también en cuenta lo que hablábamos en la trastienda, ¿verdad? Claro. Estos soldados de franela, estos anónimos que han aplicado, han dicho que esto es la Operación Fénix. Y que dicen que ellos están compuestos también por civiles y también por militares, digamos. Así es. El Movimiento Nacional Soldados de Franela se llama este grupo, que es uno de los tantos grupos que aparece en la web, y por lo tanto hay que mirarlo con atención. Yo estoy esperando la conferencia de prensa del fiscal general nacional venezolano, que mañana se dice que va a ofrecer las pruebas y la evidencia. Creo que sobre esas pruebas y evidencia vamos a poder decir cuestiones con más calma. Por el momento a mí me parece que está todo de alguna manera expuesto sobre la mesa, no se puede descartar ni una tesis, y más bien lo que gana espacio es que hay un desvío de atención evidente en un momento tan delicado, con una hiperinflación que hace que un producto que en la mañana tiene un precio, pues a mediodía lo ha triplicado, duplicado o quintuplicado fácilmente. Con un millón de inflación, de hecho era el análisis que hacían en la ONU, me parece. Así es una inflación galopante, como lo decía, una hiperinflación desatada, y por supuesto que esto es un cuadro muy complejo para un gobierno que, insisto, tiene la iniciativa política, políticamente ha sido muy ducho, se ha desplegado con mucha astucia, pero que lo económico y lo social sigue siendo más que una piedra en el zapato, un gran problema para el gobierno de Maduro. Sabes que, Gilberto, hay un tema que lo has tratado durante la entrevista, pero siento que hay que profundizar en ello, que tiene que ver con que ya existe esta huelga. Además me hablas de un ruido de sables. Entonces, ante eso, uno se imagina quizás uno de los peores escenarios en medio de una crisis de un país, que podemos llegar prácticamente a un episodio como Nicaragua, por ejemplo. Sí. Bueno, cuando hablamos de que un frente amplio que está llamando una huelga general, lo que estamos diciendo es que se va a ensayar el camino de la desobediencia civil, es decir, gente sin ir a trabajar, movilización o movilización urbana detenida, etcétera, para de alguna manera parar la economía venezolana, que ya tiene problemas. Eso va a afectar, por cierto, a los más pobres y la gente en más precarias condiciones. Ese es el problema. La otra opción es qué van a decir los oficiales de baja y mediana graduación. Yo espero que esa acción no ocurra, porque eso significa derramamiento de sangre. Y ya tuvimos dos acciones en junio y agosto del año pasado. En junio con un helicóptero sobrevolando el Ministerio del Interior, donde fueron lanzados algunos explosivos, y posteriormente un intento de toma de un fuerte en Valencia el año pasado, en agosto del año pasado. Esos hechos son sintomáticos de un sector de la mediana y baja oficialidad que sí están descontentos y podrían intentar otra acción. En cualquier caso, a mí me parece que uno u otro expediente, lo que flota en el ambiente es el fantasma del Caracazo. Ese hecho de febrero del año 89, 1989, que hizo que la gente de las barriadas más populares de Caracas bajara y de alguna manera saqueara muchos espacios de comercio para precisamente conseguir alimentos y otras cosas. Ese escenario fue la antesala del cambio sistémico en Venezuela, y mucha gente está pensando que ese mismo aire o ese mismo ambiente se está reproduciendo. Por lo tanto, creo que la situación es crítica
y por supuesto hay que prestar mucha atención a lo que está ocurriendo. Bien, Gilberto Aranda, muchas gracias por acompañarnos esta tarde y aterrizarnos para poder comprender esta situación bien complicada que se está viviendo en Venezuela. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Que esté bien, buenas tardes.